Y no la voz de Dios voy a ver cuando pueda. Hermanos que venían martes, jueves, sábado. Por eso dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando a aquellos que se empiezan a enfriar. Cuando nosotros estamos instruidos en la palabra y oramos y ayunamos, buscamos del Señor, Satanás anda como león rugiente a nosotros, también buscándonos. Pero ¿saben cuál es la diferencia de uno que está en el mundo o de uno que se va? Con la de nosotros, que nosotros, el enemigo no nos puede olfatear. Pero aquel que está en el mundo, aquel que se fue, empieza a oler olor a carne de nuevo, y Satanás empieza a olfatear. Y a ese va a venir a devorar. A nosotros no nos puede olfatear, porque le olemos a olor a espíritu, no olor a carne. Porque hemos dejado la carne para venir a los pies de Cristo. A este hombre le pasaba lo mismo, siendo un conocedor. Dice que había sido instruido también. Pero él que hacía era un perseguidor de los cristianos. Vamos a ir buscando la Biblia, vamos a ir abriendo la Biblia en Hechos 9. Es una palabra larga que vamos a leer. Que el Señor Jesús tuvo que hacer por este hombre para que realmente se convirtiera. Hechos 9. Ahí está la palabra. Si la encontramos decimos amén. Amén. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea el Señor trayendo sabiduría, entendimiento en cada uno de ustedes, y que la palabra pueda tocar los corazones de los que hoy estamos aquí y le podamos predicar a aquellos que todavía siguen caminando en la ignorancia. ¿Por qué en la ignorancia? Porque no han conocido a Cristo todavía. Y dice que Satanás actúa ¿dónde? En la ignorancia de las personas, en la cabeza. Porque no han conocido verdaderamente a Cristo. Vamos a leer así la palabra. Hechos 9, la conversión de Saulo dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta ahí la palabra. Podemos ver, como yo le decía recién, un hombre, Saulo, era un hombre instruido. No era ningún necio. Saulo sabía bien a quien perseguía. Dicen que él había leído la palabra, él sabía, era instruido. Pero igual él iba en contra de aquellos que predicaban la palabra de Dios. Los perseguía. Siendo desde muy joven, dice Saulo, cuando mataron allí a Esteban, un gran hombre de Dios, dice que los sacerdotes podían ver en Esteban su rostro antes de morir. Dice que era como el de un ángel. Y así lo mataron a Esteban a pedrada. Dice que sus ropas fueron traídas delante de un joven. Ese joven, ¿quién era? Saulo. Y las tiraron en sus pies. Ahí ya empezó, porque él escuchó lo que hablaba Esteban, hablando del Señor, mientras iba a ser apedreado, muerto. Él ya había escuchado del Señor, pero él seguía desobediente. Él seguía persiguiendo a los hijos de Dios. Dice que Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Respiraba amenazas y muerte. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si le hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Dice, a hombres o mujeres de este camino. Estaba hablando del camino de Dios.
Él salía a perseguir a los hijos de Dios. Miren lo que pasa después más adelante. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, resplandecientemente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Imagínense, siendo perseguidor. Pero dice que los que estaban allí en Damasco, los discípulos de Jesús, oraban porque ya sabían que Saulo venía. Dice que le clamaban al Señor diciendo que los resguardara. Y Dios escuchó el clamor de estos hombres. Por eso cuando viene por el camino se le aparece una gran luz. El mismo Jesús, que no fue ni un discípulo, ni un enviado, un ángel, sino fue Jesús. Muchos quieren desviar la palabra diciendo que era el sol, que era un calor muy fuerte, que en esos lugares había tormenta y era un relámpago, queriendo desviar lo que dice la palabra de Dios. Se le apareció un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué hizo Saulo? El caballo se asustó y cayó por tierra. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Usted cree que cuando escuchó esa voz, Saulo no sabía quién era? Esa voz, esa luz que él había visto. Y él le dijo en el 5: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. ¿Cuántas veces Jesús nos ha hablado? A través de un siervo. Y no hemos escuchado la palabra de Jesús. Saulo, ¿cuántas veces habrá escuchado? Pero él seguía caminando en la ignorancia. Seguía amenazando, respirando muerte, buscando a los hijos de Dios. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese momento le dijo: Jesús, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Tú sabías a quien perseguías. ¿Por qué te sigues lastimando, Saulo? ¿Por qué no me buscas? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No persigues a ellos, a los hermanos, me persigues a mí, porque yo estoy en ellos. Amén. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Por qué le decía dura cosa? Porque dice que en los tiempos de antes, en las carretas, ponían puntas a los bueyes que eran rebeldes. Porque dice que pateaban para atrás. Y esa punta que hacía los lastimaba. Entonces, ¿qué hacía el buey? Nunca más pateaba para atrás. Porque sabía, si pateaba, se lastimaba. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos llama? Nos dice: por este camino. Porque si no sigues este camino, dura cosa te dan coces contra el aguijón. Dale un aplauso al Señor Jesús. ¿Cuántas veces te vas a seguir lastimando? ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? ¿Por qué quieres seguir pateando el aguijón? El animal, cuando se lastimaba una vez, no pateaba 2 veces. Las personas se lastiman y quieren seguir por el mismo camino. Dura cosa te dar contra el aguijón si no empiezas a buscar mi presencia. Él te
llorando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuántas veces el pastor les ha hablado lo que deben hacer y siguen desobedeciendo? Se siguen lastimando contra el aguijón. Muchas veces somos más desobedientes que los animales, que los bueyes. Se lastimaban una vez y nos pateaban 2 veces. Pero nosotros los lastimamos y seguimos pateando. Pero va a llegar el día en que vas a lastimarte tanto que no vas a tener ganas de volver a patear el aguijón. Porque no son temerosos. Saulo, un hombre que no, si bien había oído, pero seguía y seguía. Dice que él no sabía si ir o no ir. Pero su ego lo pudo más. Empezó a seguir caminando. Él temblando y temeroso. Cuando cayó. ¿Cuántas veces, Señor, te va a tirar del caballo? Un día te va a tirar como Saulo y te va a doler tanto que no vas a querer volver a hacer lo mismo, porque Él ya te está diciendo: toda cosa te da contra el aguijón. ¡No sigas! Ahorita la mamá vacía, la mamá. ¿Por qué te lastimas? ¿Por qué se lastiman por lo mío? Dice el Señor. ¿Cuántas veces yo les he hablado? ¿Cuántas veces yo he venido a cada uno de ustedes para que no den patadas contra el aguijón que es el pecado? Porque van a seguir y se van a lastimar. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, que quedaron maravillados, trastornados. No podían creer, solamente ellos habían escuchado la voz. Ellos quedaron atónitos, oyendo a la verdad, dice, la voz. ¿Por qué a la verdad? Porque era la voz de Jesús. Más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Muchas veces el Señor viene y muchas veces estamos ciegos como Saulo estaba ciego, porque Saulo no había creído en aquel que predicaba, en aquellos que predicaban que Jesucristo era el Salvador. Él seguía. Por eso el Señor se le apareció a Saulo, porque Jesús ya estaba cansado de que sus discípulos, su gente fuera perseguida solo por predicar el Evangelio. Y había entonces en Damasco, dice, en el 9, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. 3 días estuvo Saulo sin comer ni beber, en oscuridad. Qué casualidad que 3 días el Señor Jesús resucitó al tercer día. Pero ¿por qué estuvo sin comer ni beber nada? Porque necesitaba santificarse, necesitaba morir a la carne
Porque luego iba a llegar Ananías, un hombre de Dios, y él tenía que estar preparado para cuando él llegara. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien él dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Imagínense, Ananías, un hombre de Dios. ¿Cuántas veces el Señor te llama? Y Ananías, ¿qué hizo en el instante? Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí. Aquí estoy. Para lo que tú mandes. Muchas veces decimos: el Señor está primero en mi vida. Pero el pastor te manda a hacer algo, la pastora, y no lo quieres hacer. No estás entregado verdaderamente a Cristo. Porque un hombre entregado verdaderamente a Cristo va a ir sin rezongar. Como Ananías: heme aquí, Señor. Yo no soy el Señor, pero Dios me puso como pastor para pastorear a las ovejas. Cuando Dios te manda, es porque quiere que empieces a trabajar. ¿Cuántas veces el Señor te llama y en vez de decir heme aquí, rezongamos? Y el Señor le dijo: levántate y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. He aquí él ora, dice. ¿Cómo iba a orar Saulo si no hubiese conocido al Señor? Si no hubiese escuchado, porque dice que él era instruido ya. En esos días de oscuridad, y se ve aquí en hora, y se ve que el Señor le había mostrado por visión, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Cuántas veces Dios habla a través del pastor para que ustedes recobren la vista, pero siguen estando ciegos, siguen caminando al pozo, siguen pateando contra el aguijón? ¿Cuántas veces más se van a lastimar? ¿Cuántas veces? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. De verdad, Ananías sabía que era un perseguidor. Ananías creía que lo iban a matar cuando él fuera, pero Dios le habló a Ananías y él fue, porque obedece a Dios, no al miedo. Por eso cuando muchas veces el Señor nos manda, tenemos que ir. Sea en el mismo infierno donde tenemos que ir a rescatar un alma, pero tenemos que ir a rescatar el alma que Dios quiere. ¿De qué vamos a temer si Dios es por nosotros? Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Oh Espíritu Santo, Señor. Y aún aquí tiene, dice, autoridad. De verdad, porque aún ahí en Damasco tenía autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Solamente por eso él los perseguía, porque invocaban el nombre de Jesús. Solamente por predicar el amor de Cristo. El Señor le dijo, escuchen esto, en el 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. El Señor, ¿cuántas veces te ha llamado como instrumento escogido? Tú eres un instrumento escogido para Dios.
dije yo, el Señor te llamó, instrumento me es este, instrumento le son ustedes al Señor, para llevar ¿qué? La palabra. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de quién, de reyes, no importa a quién vamos a llevarle la palabra. Si son gobernadores, intendentes, concejales, reyes, gentiles, malos, violadores, pero nosotros tenemos que llevarle la palabra de Dios. Si no, ¿cómo van a ser transformados si nadie les ha hablado? Porque yo, dice en el 16, porque yo le mostraré, escuchen esto, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y sí que lo padeció, porque era un perseguidor. Un hombre que él perseguía, imagínense después siendo perseguido, porque al lugar que iba lo querían matar. Por eso el Señor le dijo, dura cosa te da el coce contra el aguijón. Ahora vas a saber lo que es ser perseguido. Ahora vas a saber lo que es saber cuántos has lastimado, cuántos te van a lastimar a ti. Él tenía que padecer lo mismo que les hizo padecer a los otros. Dice en el 17, y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, miren cómo le llamó ya Ananías, temeroso, no sabía, había escuchado de este asesino, perseguidor, pero miren cómo le llama Ananías, hermano Saulo. Hermano, le dijo, sabiendo que era un asesino, un perseguidor, pero el Señor lo había mandado. Hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hoy hablábamos con una hermana y muchas veces no recibimos el Espíritu Santo porque todavía estamos ciegos, todavía hay cosas que no dejamos, todavía hay cosas que no hemos muerto, al pecado, a la inmundicia, a las cosas que te contaminan, al enojo, a la ira, a la contienda. Muchas veces seguimos cegados, todavía seguimos teniendo esa escama en nuestros ojos que no nos dejan ver, así como Saulo. Y se fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, ¿para qué? Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces se le ha hablado a los hermanos? ¿Cuántas veces se le ha predicado para que reciban la vista, para que vean la verdad, para que dejen el mundo y todavía se vuelven al mundo? Amén. No quieren dejar las cosas del mundo, no quieren dejar el pecado, no quieren dejar los vicios, no quieren dejar el alcohol. Todavía siguen cegados. ¿Qué dice en el 18? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. ¿Cuántas veces todavía hay gente que sigue teniendo las escamas? Y recibió al instante la vista y levantándose fue ¿qué? Bautizado. Encima bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice que fue bautizado en agua, pero también recibió el Espíritu Santo. En 3 días.
un asesino, perseguidor, en 3 días. Muchas veces nosotros pensamos, pero mi marido no cambia más, mis hijos no cambian más, aquel no cambia más, el otro no cambia más. Deja las cosas en manos del Señor y el Señor